Buenas tardes, soy el doctor Enrique Camacho y este es el módulo de la relación con la industria como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo módulo. Quiero comenzar planteando la importancia de tocar este tema dentro de la estructura del diplomado. ¿Por qué? ¿Por qué hablar en particular de la relación con la industria farmacéutica y la industria que elabora dispositivos médicos? Y es que solo en los Estados Unidos, que es un país en donde hay un gran presupuesto del Estado para la investigación clínica, inclusive ahí, que pues, cuenta con los institutos nacionales de salud, que además cuenta con multitud de financiamiento privado de tipo filantrópico, aún ahí el 70% de todos los estudios clínicos están financiados por la industria, de acuerdo a un excomisionado de la FDA. Y pues, si tratáramos de extrapolar esto a los países de Latinoamérica, no dudo que andaría alrededor del 90%, o sea, 9 de cada 10. Ya que aquí es pues, todavía más difícil encontrar financiamiento público o financiamiento privado de tipo filantrópico. Entonces, ante una proporción tan grande de estudios que son patrocinados, realmente el impulso hacia el descubrimiento y la implementación de nuevos recursos terapéuticos, llámese medicamentos o llámese dispositivos de todo tipo, pues está eh, realmente eh, basado en el interés de la industria, como todo interés basado en retornar a sus accionistas las mayores ganancias posibles. Y también, como toda compañía, pues formada por seres humanos que también tienen sus propias agendas y sus propios intereses. Seres humanos que, por supuesto, también encuentran satisfacción personal en lo que hacen cuando se dan cuenta pues, que tienen un impacto sobre la sociedad a diferentes niveles. La mayoría de los empleados que mueven la ejecución de los estudios clínicos, que diseñan científicamente los estudios clínicos también, pues no son empleados que van a ganar más o van a ganar menos por el éxito o fracaso del estudio. Ellos van a recibir su salario fijo, que generalmente es un salario bueno en relación con el promedio de salarios de otros profesionales de la salud, pero que no va a estar conectado directamente con los resultados de su trabajo. Entonces, dentro de la misma industria tenemos una diversidad de intereses. Pero es importante comprenderlos por esto que les estoy presentando, porque pues gracias a ellos tenemos el gran porcentaje eh, de las eh, innovaciones en materia de terapéutica. Un análisis reciente que hizo una revista afamada, que es el British Medical Journal, mostró que el 68% de los estudios financiados por la industria cuentan con las condiciones para publicarse dentro de los 12 meses de haberse concluido. O sea, termina el estudio y en el año siguiente, pues se termina el análisis estadístico, se hace la preparación del paper o del artículo donde se van a compartir estos datos con la comunidad científica y con la comunidad en general. Y todo esto, claro, requiere de tiempo, requiere de recursos y lo logran sacar en 12 meses en la gran mayoría de los casos, versus solamente 11% de los financiados por la academia. Yo mismo estoy involucrado o participé en un protocolo iniciado y diseñado por la academia durante la epidemia de COVID. Participé como voluntario en el sentido de aportar mi tiempo y conocimientos para apoyar en diferentes aspectos de este estudio.
resulta que mi compañía hizo un llamado a sus empleados en el mundo de que aquellos que quisieran pasar un mes, 2 meses completamente abocados a apoyar a las diferentes instituciones en sus países, pues lo podían hacer continuando con su goce de sueldo. Yo me propuse, tuve la fortuna de meterme a este pequeño mundo de la investigación financiada por los propios investigadores y pues sí, me di cuenta en carne propia de las diferencias enormes. Ahorita también ya completamos un año de haber concluido el estudio y todavía no podemos concluir con el análisis para la publicación, perdón, de los resultados. Estas diferencias, claro, se deben a que la cantidad de recursos humanos, financieros, las interconexiones multidisciplinarias, pues todo está puesto en la industria para que funcione como una maquinita. Los departamentos de investigación clínica de las grandes corporaciones, como en la que yo trabajo, pues están diseñados para sacar protocolos en el menor tiempo posible. Al acortar los tiempos, bueno, pues tenemos una decisión más temprana, más rápido, de si el medicamento es lo suficientemente eficaz y lo suficientemente seguro como para proceder a presentarlo ante las autoridades de salud, conseguir la aprobación y comenzar la comercialización. Entonces, tenemos dos efectos importantes de una, de una eficiencia tipo naranja mecánica en la conducción de estudios clínicos. Uno, pues se obtienen las ganancias y el retorno de la inversión más rápidamente y quizá antes que la competencia, que también, como nosotros, está intentando sacar su producto antes. Y dos, los pacientes se benefician antes, dependiendo de la patología que se trate, pero cada mes de retraso puede representar cientos, en ocasiones miles, de vidas que se pierden porque no tienen acceso al fármaco. Entonces, un trabajo que pudiera parecer en algunos aspectos administrativo hace que se demore meses la disponibilidad de un fármaco que puede o salvar vidas o mejorar sustancialmente la calidad de estas vidas. Entonces, por esas dos razones siempre está la prisa por sacar los resultados bien y rápido. Como hay varios actores, cada uno con su propia agenda y cada uno con sus propios intereses involucrados en este proceso que llamamos investigación clínica y que ustedes han estado repasando en todo este diplomado, quisiera que reflexionáramos un poquito cuáles son los intereses por los cuales cada una de estas partes decide involucrarse en investigación clínica y en qué puntos estos intereses pueden ser comunes a todos y en qué puntos también pudieran representar un conflicto de interés. Entonces, aquí quisiera su participación para que pues ventilen un poquito ahí sus ideas de qué puede llevar, por ejemplo, a los científicos, a los médicos clínicos, a los enfermos, a los gobernantes y a los accionistas y a los empleados de la industria para participar en protocolos de investigación clínica. Noten cómo separé a los científicos y a los médicos, porque sí hay diferencias en sus intereses. Y voy a llamar científicos aquellos que diseñaron el fármaco, ¿no? que se dieron cuenta, caray, la patología o la condición que quiero tratar se caracteriza por esto. A nivel de las células, a nivel molecular pasa esto, a nivel de genes pasa esto, y por lo tanto hipotetizo que funcionaría bien X. Mientras que médicos, en este contexto, pues, aquellos que están ejecutando el protocolo, administrando el fármaco experimental a los participantes, haciendo las observaciones, como la historia clínica, el examen físico, checando los resultados de exámenes de laboratorio, de imagen, y bueno, tomando decisiones médicas, notificando los eventos adversos, ingresando y también egresando participantes del protocolo.
Entonces, comenzando con ellos, no sé si se les ocurre opinar cuáles podrían ser los intereses que tiene cada uno de estos dos grupos para participar en estudios clínicos. No sé si Marcial quiere hablar. Eh, a mí me llama la atención desde el punto de vista del gobernante, que lamentablemente, como en cualquier rubro, aquí hablamos de la salud, pero podríamos hablar de la ingeniería, podríamos hablar de la educación, podríamos hablar, etcétera, de muchísimos. Lamentablemente existe de entrada una posición en la que no se encuentran en una posición de tomar decisiones, no por su competencia en la materia, sino a partir de una representación, pero que muchas veces está asociada a intereses, ¿no? Entonces, o sea, en la medida que existe un fuerte Estado de Derecho o un claro Estado de Derecho, el gobernante no va a tener un conflicto de interés, sino va a tener un interés en favor de la representación de los bienes nacionales. Ojalá lleguemos a eso. Debo decir que ahorita México tristemente no se encuentra en una situación, no voy a decir que sea específicamente de este sexenio, yo creo que es una situación que se puede prolongar en mucho tiempo, pero México dentro del escenario mundial tiene un Estado de Derecho débil y eso hace que sea débil también la confiabilidad de lo que puede representar un gobernante respecto a los estudios clínicos. Eso sería mi primer comentario. Creo que mencionaste el concepto de, de representación, ¿no? Sí. Le interesa quedar bien ante sus posibles votantes y ante las posibles fuentes de financiamiento, ¿no?, de sus campañas o de sus iniciativas. Sí, ojalá fuera quedar, entre comillas, quedar bien con los votantes. Realmente es una cuestión, ahorita mismo es principalmente una cuestión de mantenerse en los círculos de toma de decisiones electoral. O sea, cada partido tiene sus bastiones, su voto duro, y eso implica pues un ingreso seguro por medio de las prerrogativas para los partidos o para los gobernantes, ¿no? Entonces, sí, ojalá fuera por representación, digo, que fuera por mera representación, sería menos malo. Realmente. Y lo peor en el espectro de lo que has presentado, en el caso peor. No, el caso peor es que estén guiados por intereses directamente asociados a poder y económicos. De acuerdo, muy bien. Muy bien. Sí, y lo vimos, bueno, un ejemplo en cuanto al tema que nos ocupa, que es investigación clínica, lo vimos durante la pandemia. Es cierto que la pandemia representaba un gran problema de salud pública, pero también a lo largo de las décadas hemos tenido otros problemas importantes de salud pública. Y nunca se le dio esta difusión desde la tribuna del gobierno al hecho de que estuviéramos desarrollando una vacuna, ¿no?, propia, como es la vacuna patria. Es un estandarte que mucho más allá del impacto real que pueda tener sobre la salud pública, mucho más allá, tiene un impacto desde el punto de vista de reputación de un gobierno. Y en realidad, bueno, en eso está participando la iniciativa privada, están participando instituciones públicas, están participando seres humanos, tanto del lado de los científicos como del lado de los sujetos que voluntariamente han acudido para estos protocolos, el fase 1 y el fase 2 que se encuentra actualmente, pero el seguimiento que se le ha dado en los medios, inclusive la exageración que yo, que estoy muy al pendiente del desarrollo de estos protocolos de patria, la exageración respecto a los resultados que se esperan, respecto al avance que se tiene, habla de que pues está en juego la reputación y por lo tanto pues también votos, acallar a los críticos, también un poco del prestigio internacional que a su vez
atrae votos internamente, etcétera. Cuando se nos dijo que había tanto respaldo a la investigación, por ejemplo, en diabetes, en hipertensión, en cáncer de mama o en cáncer cérvico-uterino, todo lo que se nos comentaba tenía que ver con el apoyo a la asistencia de pacientes, a la atención de pacientes, a que tuvieran todos los pacientes medicamento y atención de calidad accesible. Pero investigación clínica en particular, yo no había escuchado jamás eso hasta la pandemia. Muy bien. ¿Qué otros intereses? Enrique, ¿tú estuviste en Querétaro entonces por el protocolo de la vacuna patria? No, estuve al pendiente con su desarrollo aquí en la Ciudad de México, en el único centro en donde se desarrolló. En la Universidad de Querétaro es otro par de proyectos que entiendo que no han pasado a fase 1, pero Patria específicamente, fase 1 se hizo aquí en la ciudad, fase 2 se está haciendo también en la ciudad. Fíjate, Enrique, Y la razón... ¿sí? Dime. Bueno, sí, y una de las razones más importantes por las cuales no se apoyaron los otros proyectos que estaban en camino, como el del Poli, el de la Universidad de Querétaro, entre otros, es que precisamente no tenían el apoyo de la iniciativa privada. Es decir, nuestro gobierno solo, pues no lo veo muy capaz de realmente patrocinar y empujar un protocolo de estas características. Se hizo. Bueno, no sé, Enrique, yo creo que se te oigo muy cortado y no sé si tú ¿Sí? me oigas bien, pero yo te escucho bien. ok, bueno, yo me pongo del lado médico, de tantas preguntas que nos hicimos con lo que pasó con esta pandemia. No teníamos la menor idea hace 2 años a qué nos estamos enfrentando. Vimos cosas en el cerebro, en corazón, en pericardio, en intestino, en hígado, en riñón, y no sabíamos cómo defender a la gente que estaba infectada. Y entonces nosotros nos preguntábamos qué estaban haciendo, sinceramente, fuera del país, y hablaba de España, hablaba de Francia, hablaba de Ginebra, etcétera, porque como dijo Marcial, en este país, la realidad de las cosas es que es un cuento de hadas donde vive el señor que está en Palacio Nacional. A mí se me murió el hijo de un sobrino mío de 6 años que se infectó en una primera comunión, entre comillas, a distancia, entre comillas, ¿sí? Y este señor que está, como dices tu gobernante, prefirió meterle mucho cemento o algo que está ahí por Hidalgo, está rompiendo la selva en el sureste del país y sigue presumiendo que tenemos un sistema de salud o que vamos a tener un sistema de salud como el de los países nórdicos, cuando es una vil mentira eso. Entonces, desde el punto de vista personal médico, y yo que estoy operativo todavía, el que se me hayan muerto 7 compañeros infectados por COVID y 11 exalumnos en primera línea, que eran los más jovencitos, los que más grande le echaban, pues iban buscando algo para ayudar al enfermo que tienes abajo, que yo tengo abajo a mi izquierda. Obviamente los accionistas y los empleados de la industria, pues ellos quieren producir y ganar, ¿sí? Sí. Para una vez ya estando, habiendo producido con resultados, pues obviamente van a decir, aquí están, pero cuesta tanto, ¿verdad? Pero yo pienso que aquí los principales fueron la fotografía que tú tienes arriba a la izquierda del grupo de científicos de otros países. Yo aprendí a buscar por los estudios hechos en Italia, en España y en Francia, por qué las mujeres estaban abortando infectadas por COVID. Aprendí a ver las imágenes. Aprendí a ver las imágenes del daño pulmonar en autopsias hechas en aquellos países. Aquí, con todo el respeto que merece el señor Alcocer, que les daba tecito de manzanilla y su paracetamol a sus nietos, pues con todo el respeto que merece el señor, habrá sido muy bueno, pero en este momento debe dejar el espacio a gente más joven que tenga más capacidad.
Pero bueno, cada quien tiene su óptica. Sí. El científico para mí es un agente muy importante sobre líneas bien directas. El médico tratar de aplicar y correlacionar con lo que le proporcionan. Y lo triste, los enfermos se van a morir, no se van a morir. Afortunadamente esto ha cambiado algo, pero yo esperemos que el señor que está con la bandera de México allá atrás, en 3 años ya se vaya de ahí y deje a otras gentes más capaces. Y que quizás sean más capaces, pero los intereses que van a tener van a ser muy, muy parecidos a los que ya conversamos, que comenzó a mencionar Marcial. Y los enfermos también tienen sus razones por las cuales entran. ¿Por qué creen que los enfermos entran a un protocolo de investigación clínica? Pues porque tenemos ¿Qué muchas los mueve? dudas. ¿Por Porque qué tenemos hasta muchas dudas. hacen fila? Tenemos muchas dudas. ¿Por Y hay qué gente que toman un autobús y gastan 2, 3 horas en llegar al centro donde se hace el protocolo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque quieren curarse. Porque quieren no ser los conejillos de Indias. Quieren ver si algo les ayuda para sufrir menos. Pero yo a lo que me refería, tú mencionaste hace rato, que el sector salud ahorita, yo tengo trabajando 46 años en el sector salud, Enrique, y nunca en esos 46 años... Porque aunque experimental quiere decir que no ha sido aprobado, no suficientemente seguro, no lo conocemos. La gente quiere probar a veces. Un compañero mío entró a un protocolo de cáncer de colon en el hospital 20 de noviembre hace 15, 18 años y a la segunda dosis murió, pero era receptor riesgo. De todos modos estaba invadido, tenía metástasis hepáticas y tenía metástasis pulmonares y aceptó el riesgo y falleció a la segunda dosis. Lo mismo esta gente, si le duele y le duele y duele, pues lo que quiere es ver si algo le ayuda, ¿no? A pesar de que no esté aprobado. ¿Te desconectaste, Enrique? Creo que sí, ¿verdad, Marcial? Sí, se le cayó el internet. Ahorita volverá. Ok. Pero fíjate, concuerdo, es frustrante, la verdad, que tengamos un contexto tan débil para cosas tan importantes, pero es que es en todo, en todo. Así Vamos, es. en el desarrollo de energías limpias, en el emprendimiento, en innovación educativa, en cualquier cosa que quieras, nos encontramos con lo mismo. Como yo estoy involucrado en un área, una asociación civil que trata mucho de temas políticos, pues digamos que nos toca ver muchos temas transversalmente, o sea, y se escucha de expertos lo mismo que expresas tú. Lo que expresas del área de salud se expresa de educación. El gobierno no está realizando una aproximación adecuada a las graves necesidades de salud, está dando una visión política, le está dando una visión de su interés o de su proyecto, que básicamente es de control y poder. No tiene que ver con que salga bien la educación, tiene que ver con que ellos controlen los puntos de decisión. Y es lo mismo con seguridad, transporte, industria, todo. Es lo mismo. ¿Dónde se... Creo que hay razón, Enrique. Ah, sí. Bienvenido, Enrique. ¿Apareciste? ¿No apareciste? Está cerrado el micrófono. Debe estar en audio. ¿Qué le pasa a tu cámara, Marcial? Ernesto, ¿me escucha? Sí. Ya, ahorita, ya otra vez sí. Gracias, Marcial. No sé qué pasó, que me desconecté. Gracias por su paciencia. Lo que hice ahora es que ya me moví un poco y reorienté donde estoy. Espero que no pase. No te preocupes. Ernesto, tú quedaste como anfitrión, ¿eh? ¿Ah, yo quedé como anfitrión? Sí, lo digo para que él le pueda devolver a Enrique. ¿Y qué debo hacer, Marcial? Ayúdame, porque esas cosas no las sé hacer. ¿Qué debo hacer? Pues, mira, sí. Sí. Ay, perdón. No te preocupes. ¿Qué es lo que debo hacer? Bien a bien no recuerdo, no sé si en participantes. Claro. En participantes, dice 3. Sobre Camacho Enrique MX, te aparezca una opción que diga ser hospedador o ser anfitrión. Creo que sí estoy como hospedador, Marcial, porque Sí está, Adriana sí me está. dejó también como co-host. Sí está, ¿eh? Exacto. ¿Sí estás? Ah, ok, sí. Perfecto. Lo digo, y lo padre que esté también, Ernesto, es que si yo me desconecto como quiera, no te desconectas tú, Marcial, porque te mantiene vivo Ernesto.
a menos que él se desconecte también. De acuerdo. Bueno, pues sí, entonces repasando los intereses que tiene cada uno, se los comparto por experiencia también. El científico está emocionado de que lo que él planeó intelectualmente, de que su hipótesis demuestre ser cierta. Eso le emociona. ¿Sí? No sabe de las vidas individuales de los pacientes porque no trabaja con ellos. Él solamente ve números y sabe que el 48%, que 37 de cada 53 mujeres, no conoce sus nombres, no sabe bien en qué hospital están. Lo que él quiere es que salga un artículo en una revista de prestigio que lleve su apellido. Pase lo que pase. Y cuando no sucede así, cuando el medicamento falla, pues él se siente realmente frustrado. Cuando el estudio se tiene que retardar para proteger la seguridad de las personas, cuando el estudio pues, tiene que sufrir cambios producidos por el mismo conocimiento científico que se va generando, pues todo lo que retarda esto, pues sí lo molesta un poco o lo impacienta, especialmente cuando los resultados no se están dando. En cuanto al médico, el médico, bueno, hay de varios tipos de los médicos que participan en protocolos y dependiendo de la patología, su interés principal puede ser darle a sus pacientes una opción. Entonces, cuando se trata de una enfermedad para la cual él no cuenta con buenas opciones, quiere participar en el protocolo y quiere meter a todos sus pacientes, inclusive, ahí está la tentación, se molesta cuando no pueden cumplir con los criterios de inclusión o exclusión, porque él quisiera que ese paciente tuviera esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí su tendencia? Inclusive, en ocasiones quizá a no interpretar tan estrictamente como lo debería hacer los criterios de entrada. Porque si fuera por él, se lo daría a los 24 pacientes y no solo a los 8 o 7 que cumplen con todos esos criterios. También tiene la tentación, por el mismo bienestar del paciente o por lo que él confía en su ojo clínico, de hacerle pequeñas alteraciones en la práctica, alteraciones al protocolo, cosa que también es completamente, bueno, es algo completamente indebido, porque echa a perder el propósito por el que se hace un protocolo y porque no tiene la perspectiva global que tienen los científicos que están a cargo de la base de datos con los miles de pacientes. Pero además de ese incentivo de sus pacientes, también hay otros que tienen otros incentivos, como que es el prestigio ante el resto de sus colegas. Un médico que hace investigación clínica con ciertos fármacos que sabe que van a cambiar el rumbo del tratamiento, pues se siente mucho mejor. Yo sí conozco este producto porque yo estuve presente en los protocolos, mientras que tú lo llegaste a conocer 3 años después. Y también, dependiendo si el médico trabaja en muchos protocolos o qué porcentaje de los ingresos que recibe vienen de los protocolos, pues también tiene el incentivo de que quiere reclutar muchos pacientes, porque eso implica o es equivalente a tener una consulta privada de alta calidad en cuanto a que pues tiene todos los recursos diagnósticos bajo el presupuesto, o sea, puede dar realmente una atención médica de super lujo a sus pacientes, pero también él recibe un ingreso pues bastante bueno, mínimo equivalente a lo que cobra en la consulta privada, máximo pues puede ser el doble, ¿no? El doble de lo que cobra en la consulta privada. Entonces ahí tiene otro incentivo. ¿Qué incentivo tiene el enfermo? Pues el enfermo piensa, él tiene la creencia de que se va a curar o que va a mejorar con el medicamento experimental. Creencia que hasta cierto punto está fundada, pero nada más hasta cierto punto. En su afán, en su esperanza de tener curación, pues en ocasiones no sopesa que también puede tener riesgos, tanto los riesgos que se conocen como los riesgos desconocidos con este fármaco. O no sopesa, pues que tendrá que acudir muchas veces al centro de investigación, se le van a tomar muchas muestras de sangre que no se le tomarían como parte de su atención médica habitual. Entonces, existe también, pues, hay el peligro de que el paciente diga sí, 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 sin realmente haber considerado todos los pros y contras, y que ya que se encuentre dentro del estudio, inclusive pues tenga problemas con el apego al tratamiento o el apego a los procedimientos.
También existe el riesgo de que en aquellos estudios que no son a doble ciego, o sea, aquellos estudios en donde sabe perfectamente el paciente si le tocó el fármaco experimental o el fármaco ya conocido, pues puede ser que se desilusione, y eso pasa mucho cuando le toca el fármaco ya conocido, porque su esperanza estaba en el nuevo. El ya conocido sabe que no es tan eficaz, entonces en ocasiones si le toca el brazo control, dice, pues ¿para qué me voy a, no sé, por qué voy a viajar al extremo de la ciudad con un médico desconocido para que me dé lo mismo que me van a dar en el IMSS o que me va a dar el médico que sí es de mi confianza y que me conoce de toda la vida y que está aquí a la vuelta de la esquina? Los gobernantes ya lo mencionamos, y los accionistas pues les interesa que pronto se llegue a una decisión sobre si el fármaco es bueno o no es bueno, específicamente si es mejor o no es mejor que lo que la competencia prepara, porque quieren saber si pueden invertir sus millones en este gallo o no. Y como quieren saber esa respuesta rápido, pues quieren que se ejecute todo rápido. Y en ocasiones también, entonces, ¿cuál es la tentación aquí? De que se tomen decisiones no correctas, que se hagan diseños demasiado rápidos a la ligera, a lo mejor tomando demasiados riesgos, por ejemplo, tamaños de muestra demasiado pequeños, o en un número menor de países y de centros, que a la larga resulta contraproducente porque luego retarda mucho el estudio, o que sean criterios demasiado laxos para que entren más pacientes más rápidamente. Entonces, son de las diferentes tentaciones que pueden entrar como parte de sus intereses en que todo se haga rápido. También, por supuesto, el reporte de eventos adversos, un evento adverso completamente inesperado, pues lo van a preguntar 2, 3, 4, 5 veces, y qué bueno que lo pregunten así, porque si es inesperado, pues se requiere estar absolutamente cierto de que está asociado, por ejemplo, con el fármaco de investigación, pero sí se han dado casos en que se retarda la notificación de estos eventos, sobre todo si se conoce de que de notificarse rápido, habría, qué sé yo, una caída en las acciones de esa empresa. Entonces, en que se preparan financieramente las cosas y preparan cómo van a comunicarlo y preguntan 10 veces cuando pudieran haberlo preguntado solo 5, con el fin de tomar decisiones ahí respecto a las acciones que pueden ser turbias o que pueden ser indebidas, pues entonces también ahí se está alterando la ética de la investigación. En cuanto a los empleados, a nosotros que somos empleados que recibimos un sueldo mensual fijo, también cuál es la tentación y qué es lo que nos mueve. Lo que nos mueve a los que estamos acá es que realmente el trabajo con los médicos, el trabajo con la ciencia o el trabajo con los datos, dependiendo del rol que tenga cada persona, claro que nos gusta mucho. No es lo mismo trabajar en la industria de la Coca-Cola, que sabemos que nuestro producto es una bebida azucarada que altera la salud de las personas, que no contribuye realmente al progreso de la sociedad, a estar en una industria donde sabemos que estamos marcando la diferencia en la vida de millones de personas. Por supuesto que es una satisfacción personal alta, pero también cada uno de los empleados tiene su propia agenda. Por ejemplo, cómo presentar ante sus jefes el éxito o el fracaso en un proyecto ante los auditores la calidad de un centro, de manera que pues no se le tache como que fue un mal gerente, un mal monitor, y que entonces pues pierda las posibilidades de ascenso dentro de la compañía, bonos, etcétera. Entonces, el maquillar la calidad que tuvieron los centros, no a un nivel global, porque no se tiene esa capacidad a un nivel pequeño, como podría ser un empleado en México, pero sí a nivel local, maquillarlo de tal manera que él salve la cara, como se dice, a pesar de que ahí la transparencia se sacrifica, a pesar de que lo correcto sea darnos cuenta que los centros hicieron un trabajo de mala calidad, o que el monitoreo o el apoyo que presentó la compañía fue de mala calidad, y que por lo tanto pues se deben tomar acciones correctivas para que esto no vuelva a pasar.
Entonces, como nos damos cuenta, hay intereses comunes. Es decir, a todo el mundo le interesa que el medicamento funcione. ¿Cómo no nos va a interesar? ¿Cómo no nos va a interesar que funcione a la larga? Porque si se dicen mentiras, pues las mentiras pues rápidamente van a salir a la luz en 2, 3 años y eso será catastrófico para la compañía. En general, las compañías farmacéuticas fincan gran parte de la atracción de inversionistas en la reputación. Si su reputación está manchada por un fármaco que salió y que no produjo los resultados esperados, que fue tóxico, pues las acciones caen y hay pocas personas que estén dispuestas a invertir sus millones de dólares en esa compañía. Y viceversa, cuando se tiene éxito tras éxito, pues aumenta el valor de la compañía. Así que generalmente en la época actual, digamos en las últimas décadas, más importante y más cuidado de una compañía farmacéutica. Entonces, a todos nos conviene que el medicamento funcione, por lo tanto, a todos nos conviene conducir un estudio con ética y con apego al protocolo. Esto no siempre fue así. Esto no siempre fue así porque no existían los mecanismos para transparentar todo esto. El señor que fundó Roche en la última década del siglo XIX, el señor Hoffman, pues andaba de pueblo en pueblo en Suiza con su carreta vendiendo un jarabe para la tos. Como lo vemos en las películas, llegaba a un pequeño pueblo, se iba a la plaza principal del pueblo y como merolico se ponía a vender su jarabe para la tos. ¿Era ese jarabe efectivo para la tos? No lo sé, pero muy probablemente no. Lo que sí sé es que no tenía ningún estudio clínico que lo respaldara. Pero con su buen marketing, pues él pudo hacerse de un capital para comenzar a hacer pues su primer laboratorio formal, cuya calidad fue incrementando a medida también que la comunidad científica, la comunidad médica y los gobiernos de los países y los pacientes, por supuesto, fueron exigiendo medicamentos de mejor calidad y también a medida que la competencia fue aumentando. Es moral que la atención médica sea un negocio y es moral que la investigación clínica sea un negocio. Para definir la palabra negocio, aquí uso las definiciones de la Real Academia de la Lengua, nos dice que negocio es aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés, o también utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende. Perdón, esto último es la definición de lucro. Bien, entonces, ¿qué piensan? ¿Es moral que estas dos actividades humanas sean motivo de lucro? Sí, pues, Enrique, es un trabajo. Uh-huh. Están cobrando un trabajo nada más. Así es. Sí, sí, sí. ¿Puede usted pensar en algún otro tipo de trabajo que represente, o sea, que el producto de ese trabajo pues represente gran importancia para las personas, para la supervivencia de las personas? Sí, la alimentación, por ejemplo. Digo, lo que vaya asociado a derechos humanos fundamentales, ¿no? Exacto. La alimentación, no sé si también, bueno, sí, las compañías quizá todas las que generan energía, pues que hace que se mueva todo, incluyendo la salud, por supuesto. Y qué pensar de la educación misma también, sin la cual pues no tendríamos ni médicos, ni enfermeras, ni científicos, ni nada de esto. El TEC, por ejemplo, el TEC, que es uno de los que respaldan este diplomado, es una actividad humana muy noble, con resultados que ennoblecen a la sociedad, las ciencias, las artes, las técnicas, pero que a su vez representan un lucro para los accionistas. Entonces, ¿en dónde está? Si están ustedes de acuerdo con esto, me gustaría saber en dónde está el lado negativo o que podría verse como negativo. ¿Cuál sería una dimensión no apropiada de ver a la atención médica o a la investigación clínica como negocio?
cuando eres el acaparador. O sea, yo recuerdo cuando aquella epidemia de enfermedad respiratoria, que se me fue el nombre, el HS1, no me acuerdo cómo se llamaba. Ujú. Este, La influenza H1N1. Hubo un grupo de gentes en el país que se apropiaron de las vacunas y que eran los únicos que la vendían y la vendían como que sean. Eso sí es amoral. O sea, ponla al público en general y el que tenga el recurso cuesta $10, 10 horas, pero no digas, no tengo las vacunas y cuestan 50, ¿verdad? Eso sí me es amoral. Y en el punto de farmacéuticas, pues bueno, si está en lo legal, con patentes y todo, pues pues está dentro de la ley. Claro. En todas las actividades que tenemos hay siempre una escala de valores, ¿sí o no? Es Sí. decir, adelante, Marcial. Sí, estaba pensando que sea negocio no significa que no sea accesible a todos, o sea, que no pueda ser público, o oponerse a que sea negocio no significa que tenga que ser gratuito. O sea, necesariamente va a ir asociado a oferta y demanda. Entonces, si va asociado a oferta y demanda, va a ir un valor asociado. Sí. El esquema, por ejemplo, de salud que vemos en numerosos países europeos es que es un negocio público, es decir, sí cuesta, sí se paga, pero se paga a través de todos. Y lo que se decide democráticamente es qué es lo que entre todos tenemos que pagar y qué es lo que paga cada uno. Pero no significa que no se pague, significa que se paga entre todos. No sé si me explico. Pero gratuito no es, o sea, estrictamente hablando. De pronto ya no te escuché. Ok. De pronto se cortó un poco. No sé si lo escuchaste bien, Ernesto. No, lo escuché de forma parcial, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Marcial. Hablando, O sea, Marcial. ¿Sí? él dice, tiene un costo. Que el gobierno lo quiera resolver, es otro problema, pero yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos más cosas y el país más dinero para aplicarlo en buena forma, a devolverlo al país, si da un costo. Y como dijo Marcial, si cuesta $10 y lo vendes en $10, bueno, sacaste el costo. Pero si cuesta $10 y lo vendes en 15, tienes recursos para seguir investigando y seguir aportando a la clínica, cosa que tristemente en el país no pasa, porque todo tiene que ser gratis, Enrique. Y ese es un grave error. Porque si es gratis, lo exiges. Si no es gratis, lo exiges. Si hay, lo exiges. Si no hay, lo exiges. El problema es cuando derivas tus recursos a otra cosa que, como decía Marcial, ni es educación, ni es medio ambiente, ni es salud, que es lo que tristemente estamos viviendo en este momento en el país. Es 2 bocas, un aeropuerto y un tren. Ahí están los recursos. Sí, y es que el gobierno no tiene dinero. El gobierno usa nuestro dinero. Así es, así es. El gobierno mismo no produce, ¿sí? El gobierno administra recursos comunes. Entonces, la medicina, en la educación y cualquier otro servicio, siempre está regido por la oferta y la demanda, siempre va a tener un costo, un precio que se paga. Sí. De repente okay. Cuando se decide que es un bien público, lo que estamos diciendo no es que sea gratuito. Lo que estamos diciendo es que lo pagamos entre todos. Pero de que se paga, se paga. Se paga, claro, porque todo tiene costo, todo insumo no cae del cielo ni se produce debajo de las piedras. Todo requiere un proceso, un trabajo, horas invertidas y todo, por supuesto, tiene un costo, porque la otra forma de hacerlo pues sería la coerción, es decir, obligar a las personas a producir algo, ¿no? por el bien de otra. Así es, hay un acuerdo de que existan entonces ciertos bienes comunes. Es un acuerdo en donde las personas que pues entran en ese acuerdo y que dicen, bueno, los recursos que generé con mi trabajo voy a ponerlos como parte del bien común, lo hago con un propósito. Y ese propósito espero que sea cumplido. Si estos bienes no son usados
para el propósito que fueron diseñados, pues entonces estoy siendo sometido a un engaño, porque el poner mi trabajo personal a efectos del bien público fue condicionado. Siempre es condicionado. Condicionado a que se produzcan esos efectos públicos que busco. En el futuro no ahora, pero quizá en el futuro, tendremos diferentes mecanismos que no conocemos ahora de participación ciudadana, en donde el ciudadano común tendrá un nivel de control, un nivel de decisión más fino, más importante sobre el destino de sus impuestos. Y quizá podremos decidir, bueno, este problema de salud pública me parece prioritario, esto no, en un entorno en que pues, los recursos siempre son limitados. Hay algo que me llamó la atención mucho que escribió el gran maestro Ruy Pérez Tamayo, patólogo que pues, entrenó a generaciones, filósofo de la ciencia, una de las personas que se conoce como pues, uno de los intelectuales de la ciencia médica más importantes del México moderno, que no contemporáneo, pero del México moderno. Y él escribió esto que vemos aquí. A través de la mayor parte de su historia registrada de 35 siglos, la medicina nunca fue cara, nunca estuvo ausente de las clases menos privilegiadas, aunque su presencia era más regular y más notable entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la Iglesia. Galeno recomendó que el médico cobrara por sus servicios de acuerdo con la fortuna del paciente, la gravedad de su padecimiento y lo que acostumbraran cobrar otros médicos, algo así como cómo estaba la oferta y la demanda, y este sistema prevaleció durante siglos. Desde luego, en todas las épocas ha habido médicos ambiciosos y voraces, y en general los cirujanos de los internistas, pero los aspectos económicos no representaron un obstáculo grave para que el público de todas las clases sociales tuviera acceso a la atención médica cuando la necesitaba. La medicina empezó a transformarse en un artículo de lujo cuando dejó de ser un servicio y se convirtió en un negocio. O sea, cuando los inversionistas y los empresarios descubrieron que la humanidad doliente es un mercado cautivo inmenso. De hecho, está potencialmente formado por toda la especie Homo sapiens, totalmente abierto a la explotación comercial. Ignoro cuándo ocurrió este nefasto descubrimiento, pero sospecho que siguió muy pronto el desarrollo de la tecnología, o sea, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esto opina el maestro Ruy Pérez Tamayo, y bueno, lo pongo a su consideración para que me digan qué se les hace interesante, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo de lo que han escuchado. No, yo creo que Galeno dijo lo correcto, cobra tus servicios. No estoy yo de acuerdo en el aspecto en que el más tiene, paga más. Yo eso nunca lo he hecho. Mi servicio profesional cuesta lo mismo para el rico que para el pobre. Y si alguien de la gente humilde no tiene dinero, se lo regalo, pero no le cobro menos. Y sí, usted tiene mucha razón, Enrique, cuando dice hay gente que cobra mucho por tener un nombre o por tener una trayectoria, y él cobra eso, pero él no va a su casa a tocar, venga a pelearse conmigo. La gente va a buscarlo y entonces no creo que sea un error. Y con respecto a cuándo empezó esto, no tengo la menor idea. Yo platiqué muchas veces con Ruy y realmente platicamos más de filosofía que de aspectos mercantiles. Ruy era un hombre un filósofo muy interesante en la vida y en la medicina, pero esto de lo económico nunca lo planteó. Ruy era un patólogo por interconsultas. Ruy cobraba muy bien, cosa que se me hacía justo, porque era un experto en algunas áreas. Entonces, no sé, no tengo la menor idea cuándo empezó esto. Gracias, Siner. Marcial, ¿tienes algún comentario de esto que leímos? Pues la verdad es que difiero sobre todo cuando marca una línea entre servicio y negocio, por lo que he comentado antes. O sea, a mí me parece que siempre ha estado relacionado con la oferta y la demanda, siempre.
y ha entrado en los esquemas comerciales propios de la época. Cuando la ropa, que también es un servicio, se hacía a mano, pues bueno, una camisa y vendías una camisa. Cuando lo haces a través de una máquina y haces 100,000 camisas y vendes 100,000 camisas, pues es otra forma de hacer lo mismo, o sea, es otra forma. Yo, o sea, lo que vemos es que el mercado, o sea, todo se reduciría a esa permanente duda de que la mano oculta del mercado por sí misma corrija todos los errores. Eso es lo que creo que reconduciría esto. No, el hecho de la mera oferta y demanda y la competencia no son perfectas. Se requiere una especie de hipoteca social o de carga social que coloque a las personas por encima del beneficio. Y es lo que se debe de hacer. No, o sea, no tan radical como lo plantea el autor. Sí, eso también de acuerdo contigo, Marcial, y me sorprendió mucho cuando leí este texto del maestro Pérez Tamayo, porque yo lo siento como que se sorprende de que no sé cuándo pasó este cambio, no sé por qué pasó este cambio. Para comenzar, también estoy en desacuerdo, no creo, soy incrédulo en que los 35 años 35 siglos de historia de la medicina fuera accesible para todos y que ahora por la voracidad ya sea solo accesible para unos cuantos. Por supuesto que cuando la medicina en el pasado era muy parecida como la practican hoy chamanes y ¿cómo se llama? A las chamanes y comadronas, claro que era muy accesible. O sea, cuando la tecnología que se necesitaba para sanar era sumamente básica, entiendo perfectamente que fuera más accesible. Es algo así como decir, en el pasado, los pobres defecaban de una manera muy similar a la corte del rey Luis XIV en el Palacio de Versalles. Pues sí, defecaban de manera muy similar hasta que se fueron inventando los inodoros y los mejores sistemas de drenaje. Y sí, el tratamiento que se le podía dar a un rey y el tratamiento que se le puede dar a un pobre para una condición, pues no diferían tanto. Y eso explica que pues tuvieran una esperanza de vida también muy parecida. La esperanza de vida a comienzos del siglo XX ya, pues era de 40 y tantos años, tanto en Estados Unidos y Francia como en Vietnam o en el centro de África. O sea, no había grandes diferencias ni en mortalidad infantil ni en esperanza de vida. A medida que la tecnología aumenta, entonces los recursos que se necesitan para producir un bien, pues aumentan también. Y entonces aplica la famosa frase, el que quiera azul celeste, que le cueste. Tu esperanza de vida natural, sin ciencia y sin tecnología, son de 45 años. Quieres una esperanza de vida de 85 años, entonces el que quiera azul celeste, que le cueste. Pero aparte, por supuesto, estas innovaciones tecnológicas que en el principio son sumamente caras y poco, precisamente con el tiempo se van volviendo más accesibles, tanto por las mejoras tecnológicas que hacen que sean menos costosas, como por la competencia, como por el aumento general de la economía. De tal forma que, y lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos celulares. ¿Recuerdan ustedes cuando aparecieron los primeros en Monterrey? ¿Quiénes los portaban? Era casi un símbolo de estatus, ¿no? Así es. Y en la actualidad, ese tipo de teléfonos celulares, no me refiero al smartphone, sino al que sirve simplemente para la comunicación, pues ya lo tiene, ya lo puede tener afortunadamente, pues casi cualquier persona que tenga un empleo estable de cualquier tipo en la ciudad. Enrique, yo he visto gente joven. Yo gano muy bien, mi profesión te me deja muy bien.
y traigo un teléfono normalito. Y he visto gente joven que cambia teléfono cada año por el último modelo, lo que cuesta. Y eso tiene otro nombre, es novismo, no sé, no utilidad, no lo que está diciendo aquí Roy, o sea, compro de acuerdo a lo que sé. No, tengo y me lo gasto. De acuerdo. Entonces, sí, es posible que mañana sepamos que si administramos quimioterapia en el ambiente sin gravedad de una estación espacial en órbita, los pacientes se curan, por ejemplo, se curan de un cáncer metastásico. Y que entonces solamente los multimillonarios como Elon Musk, si le da cáncer metastásico, pues pueda acudir a una estación espacial a pasarse un mes recibiendo quimioterapia y con una tasa de curación sumamente alta. Esto solo poniendo un caso completamente absurdo, pero bueno, si esto pasara, podríamos decir que, pues, que la curación del cáncer ya está a la mano, pero a la mano del multimillonario nada más que puede pagar su boleto a la estación espacial. Seguramente así sería al principio. Y el paciente con enfermedad metastásica, con cáncer metastásico de a pie, el pobre mortal, pensaría, ¿por qué yo tengo menos derecho a la vida, a más años de vida? Y Elon Musk sí puede tener acceso a eso. Por supuesto que si esto fuera así, comenzarían a aumentar los viajes a las estaciones espaciales, las compañías que lanzaran estaciones espaciales u otras que crearan después en la Tierra esas condiciones artificiales de cero gravedad para que la gente no tuviera que irse al espacio. En fin, comenzarían a aparecer más y más opciones que harían que ya no solo los multimillonarios, sino los ricos a secas pudieran tener también acceso a eso. Y una vez que los ricos accesos pues, también pagaran toda esta inversión y hubiera un gran retorno de la inversión, podríamos también primero comenzar a ver aspectos filantrópicos respecto a que ciertas compañías dieran espacio a ciertos y después de unos años que ya los gobiernos de los países del primer mundo también tuvieran sus propias cápsulas antigravitacionales y décadas más tarde el resto de los países. Así es más o menos como avanza un sistema de atención a la salud que se basa en el desarrollo tecnológico. Por supuesto, lo estoy presentando en principios muy generales y dentro de esto hay cabida a la especulación más burda o a la filantropía más sincera. Hay todo un espectro que cabe dentro de esto. Y como bien decía Marcial, la mano del mercado no lo va a poder curar todo y corresponde a nosotros llenar esos gaps, esas brechas, hasta que la economía de todos o hasta que la tecnología nos permita que sea accesible para las grandes masas. ¿Cómo se llenarán estos gaps que produce el mercado? Bueno, ahí ya hay diferencias entre pues, diferentes, bueno, entre partidos, entre ideologías, entre escuelas de pensamiento. Para unos, pues sí o sí se tiene que usar recursos de los ciudadanos para llenar esos gaps, entiéndase, aumento de impuestos o impuestos especiales. Para otros tendría que ser esto mediante acciones sociales voluntarias, o sea, fundaciones, y para otros, pues una mezcla de ambas cosas. Y sí, hablé también de que todos tenemos que tener una escala de valores. ¿Por qué es que nos interesa ganar más? ¿Para tener simplemente un dígito más en nuestra cuenta bancaria? ¿O es que esperamos que esos recursos que tenemos en el banco se traduzcan en algún tipo de satisfactor o de instrumento que nos ayude a alcanzar una mejor satisfacción en la vida? Cuando ponemos los valores en la escala apropiada, en la escala real, que nos hace ver que nosotros no somos máquinas, que los placeres por sí mismos no nos pueden dar una satisfacción a largo plazo, que lo material a su vez exige más satisfactores materiales sin límite,
Y cuando somos conscientes de la realidad de esta curva que les estoy presentando, es cuando nos damos cuenta que hasta cierto punto necesitamos mayores recursos materiales, pero después de cierto punto, la satisfacción que nos comienza a dar es menor, hasta que llegamos a un plató e inclusive al punto de inflexión en donde inclusive tener más puede representar más insatisfacción. Esta es la curva de gasto-satisfacción que varias universidades e institutos han estado explorando, ¿no? En el sector verde vemos cómo a mayor gasto que hace la persona aumenta también pues, en forma lineal su satisfacción. Son aquellas personas que no tienen nada. Si no tienes nada, si te mueres de hambre y comienzas a tener los recursos para comer bien todos los días, si tienes que caminar a la escuela entre charcos y lodo por kilómetros y ahora tienes una bici, o tienes acceso a pagar un autobús o inclusive tu propio auto, tu satisfacción aumentará en la misma proporción. ¿Sí? Y lo vemos también en los índices de satisfacción que se hacen a nivel de los países. Es natural y es obvio que los países de África subsahariana pues tienen índices de felicidad menores que Suecia, Finlandia, ¿no? o Canadá. Eso está claro. Pero hay un punto después del cual, que es este sector que presento en color amarillo, a mayor gasto, ya no se va reflejando necesariamente en mayor satisfacción. Es decir, a lo mejor ya tengo mi bici o ya tengo mi carrito Tsuru con el que me siento feliz porque me siento independiente como nunca antes en la vida, voy a donde quiero, pero pasar de un Tsuru a un Passat requirió de mí un esfuerzo que no se tradujo en un salto de satisfacción tan alto. Sí, me encantó estrenar mi Passat, pero la euforia me pasó a los 2, 3 meses, ¿no? Y finalmente me transporto a los mismos sitios que me transportaba el Mitsuru. Y si del Passat hago un esfuerzo mayor para comprarme un Mercedes-Benz de superlujo, todo ese esfuerzo, ese enfoque, esa energía mental y en ocasiones eso que tuve que sacrificar en términos de tiempo con mi familia, en atención a mi salud, en atención a mi vida espiritual, todo eso que yo tuve que sacrificar para conseguir ese Mercedes-Benz de súper alto lujo, quizá me doy cuenta que no vale tanto la pena. De hecho, me produce otras complicaciones, como por ejemplo la ansiedad de que me van a secuestrar, los costos de mantenimiento altos, o que si ya me compré un Mercedes-Benz, pues no puedo estar con un Mercedes-Benz y una casa que no vaya con el Mercedes-Benz, o mi próximo auto no puede ser menos que el Mercedes-Benz. O las expectativas que tiene mi círculo social que ya me vio manejando ese Mercedes-Benz. Y así seguimos hasta el punto en que comienza a pasar lo contrario. Comenzamos a acelerar en el gasto, nos convertimos en adictos al consumo y esta expansión del gasto desesperada, intentando mantener la expansión de felicidad, la expansión de satisfacción, nomás ya no jala, truena. Y comenzamos a tener daños colaterales, daños en nuestra familia, daños en nuestra salud, esperanzas frustradas, acortamiento real de la vida, porque muchos de los placeres de satisfacción inmediata, muchos de ellos, pues como sabemos, tienen consecuencias importantes sobre la salud en el largo plazo, sobre la salud física y sobre la salud mental. Bueno, les presenté solo esta curva tratando de significar que es absolutamente lícito y legítimo, y no solo lícito y legítimo, moralmente bueno. Es algo bueno aspirar a mayores ingresos que me permitan mayor crecimiento como persona, porque voy a ser mejor persona si como mejor, voy a ser mejor persona si me permito esos viajes que me permitirán ampliar mi perspectiva. Soy mejor persona si tomo ese diplomado que realmente me interesaba o compro la suscripción a la revista médica que me interesaba y tengo acceso a las
películas que realmente me inspiran, por supuesto. Muy, muy positiva, y son cosas que se consiguen con recursos, ¿no? Y definitivamente se ora mejor en verano con aire acondicionado que sin él. O como dijo otro por ahí, se aprenden mejor las matemáticas con el estómago lleno que con el estómago vacío. Pero llega el punto en que ya no es así. Y aquí ya depende la sabiduría personal y la sabiduría colectiva a nivel de corporación para saber realmente hasta dónde queremos llegar. Una compañía que se esfuerza solo en pensar en sus utilidades sin ver la satisfacción de sus empleados, comienza a perder empleados. Comienza a perder, de hecho, empleados talentosos y comprometidos que se van a una compañía que quizá sacrifica utilidad, pero mantiene índices de satisfacción interna más altos. O una que se enfoca nada más en la utilidad y descuida su reputación o las acciones a favor del medio ambiente. También, a la larga, repercute eso en las inversiones y en la fuga de sus talentos. Entonces, todo se paga y es por eso importante mantener una escala de valores apropiado en donde yo me doy cuenta que no puedo ser una persona entera, desarrollada, plena, si vivo en un entorno desgraciado, si vivo rodeado de personas que hacen su trabajo de mala gana, si vivo en un entorno sucio, contaminado, si vivo con una conciencia llena de recuerdos en los que, pudiendo haber beneficiado o salvado una vida, la desprecié a favor de 30 monedas de plata. Muy bien. ¿Comentarios acá? Así que principios éticos en el negocio, en la industria farmacéutica y en todos, ¿no? Primero y más importante, la propia jerarquía de valores. ¿Qué es más importante? Pero, verdad y transparencia en la comunicación, incluyendo los resultados negativos de los estudios. Respeto a los compromisos que se hacen con todas las partes, a los compromisos con los accionistas, sí, pero también a los compromisos con las autoridades, a los compromisos con la comunidad médica y científica, a los compromisos que se hicieron con los pacientes y que quedaron plasmados en el formato de consentimiento informado. Y conciencia sobre las necesidades del cliente, de los empleados propios, de la sociedad y del medio ambiente. El paciente no es un cobayo, ni es un cajero automático, ni es una página web que nos va a dar respuesta a una pregunta. El paciente es un ser humano que está ahí con temores, con esperanzas, algunos fundados, algunos poco fundados. Es una persona que está ejerciendo su libertad para exponer su cuerpo a potenciales riesgos. Y es una persona aparte que necesita la sociedad. Sin una sociedad fuerte no hay una economía fuerte, tampoco hay clientes, no hay mercado. Si no hay persona, no hay mercado tampoco. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al ejercer mi negocio y al ejercer la investigación clínica? Que vaya acorde a mi naturaleza como ser biológico, que no me dañe, en cuanto a mi función hepática, renal, etcétera, a corto y a largo plazo, acorde a mi naturaleza como ser racional, que me hace pensar que no soy ni cobayo ni cajero automático, que vaya
a mi naturaleza como ser social, no es solo como yo me sienta, sino lo que otras personas van a ver reflejados a través de mí, a las consecuencias que va a tener mi acción sobre otros, a mi naturaleza como ser espiritual, que a lo que me refiero aquí es que, pues, a diferencia de otras especies animales, el Homo sapiens no le basta nada más sobrevivir y reproducirse. Queremos descubrirnos, queremos ser algo más, queremos expandirnos. Y no sabemos bien hacia dónde, pero queremos crecer. No paramos nunca de ser. No estamos completamente acabados. Somos como un vaso de barro que nunca adquiere completamente la forma, que nosotros mismos le vamos dando forma. Y le van dando la forma a las personas que están alrededor mío. Y que por lo tanto, vivir solamente para sobrevivir y disfrutar de los placeres inmediatos de la vida como única meta, pues no me hace realmente Homo sapiens. Acorde a mi historia, bueno, las cosas que les planteé en los 4 puntos previos que se aplican a todo ser humano, pero además yo no soy un Homo sapiens clon de otro, sino yo tengo mi propia historia, mis propios gustos y mis propias preferencias. Entonces, realmente me gusta hacer investigación clínica, lo disfruto hacer. ¿Está de acuerdo esto con mi experiencia, con mis gustos, con mis preferencias? Porque si no, mejor ni le entro. Y lo mismo con el empleado de la industria. Acabo de platicar con un potencial investigador de la Clínica 25 del IMSS sobre su probable participación en un estudio clínico. A él le interesa mucho el estudio clínico porque sus pacientes podrían tener el beneficio de un fármaco porque no tiene ahí en el IMSS pues, opciones para ellos. Así que pues encantado de participar, pero fue para mí más o menos obvio durante la conversación que hacer mismo de la investigación no le gusta o no es lo que más le gusta. Entonces, eso me dejó dudas sobre dedicará el suficiente tiempo, recopilará bien los datos, conducirá el protocolo de acuerdo estrictamente a todos los procedimientos, incluyendo aquellos que son complejos y que requerirán cierta secuencia, documentará apropiadamente las observaciones que haga, sabrá a lo que se mete y le gustará cuando esté ahí, porque pues no todos nacimos ni para ser médicos o enfermeras, ni investigadores, ni, ni administradores o financieros del hospital. Todos tenemos nuestro rol y tenemos que ser completamente honestos en saber si el rol que queremos tomar va acorde a nuestra esencia. Porque si no es así, mejor hacernos a un lado y trabajar desde otra trinchera. Enrique, Sí, Enrique, y le preguntaste si le van a pagar, porque si no le gusta mucho, pero le van a pagar, pues por eso no va a entrar. sí, ella sabe que sí. Ella sabe que sí, aunque lo monetario realmente tampoco es lo que le interesa más. Ella tiene un interés muy sincero y noble para sus pacientes. Ok. Como lo puede tener la tía o la mamá de ese paciente. Por supuesto que tiene un interés tremendo, pero tiene realmente todo lo otro, toda la capacidad, todo el tiempo, todas las ganas, toda la experiencia para hacerlo bien. Esa es otra pregunta. Y finalmente, esta acción que yo voy a tomar y que estoy yo planteándome si es ética o no, ¿es sostenible en el largo plazo? Esto es algo importante también. A lo mejor la acción que voy a hacer sí me permitirá reclutar a este paciente y beneficiar su vida en los siguientes 3 meses. A lo mejor tengo el tiempo y el staff para conducir bien el estudio un poquito de tiempo, pero en el largo plazo,
a lo mejor como compañía farmacéutica logro esconder este dato o medio maquillarlo en este año, pero ¿y el próximo? Cuando se descubra cuál será el golpe en reputación y el golpe financiero, porque las multas son de miles de millones. Entonces, lo que hago es sostenible en el largo plazo. ¿Por qué existen los sobornos? ¿Qué pasa por la mente del que ofrece el soborno y qué pasa por la mente del que lo acepta? Son preguntas importantes porque a veces que pensamos, a ver, esta persona se ve muy buena y se ve decente y se ve honesta. ¿Por qué lo ofrecería o por qué lo aceptaría? ¿Por qué ocurre en la práctica? ¿Por qué personas que hasta entonces tenían una reputación buena y ninguna mancha en su expediente, ningún dato de corrupción? ¿Qué los mueve a ese primer acto de corrupción? Profesionistas de los dos lados de la mesa, o sea, el médico y el empleado de la industria, vamos a suponer crecieron en una familia de clase media, católica, sin violencia familiar, no tuvieron bullying particularmente intenso en la escuela, se expusieron a la cultura que se expusieron sus demás compañeros, querían a los abuelitos, a los tíos, en general, pues han tenido una vida relativamente sana, buena. ¿Qué los lleva a ese primer acto de corrupción? ¿Cuál es el proceso mental para ofrecerlo y para aceptarlo? ¿Qué piensan? Simplemente se les metió el chamuco un día de la noche a la mañana y hicieron un mal cálculo de consecuencias, beneficios y consecuencias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenida. tal? Gracias, doctor. Yo pienso que, o sea, es como los sobornos, es como una relación, o sea, tiene que existir una persona que lo hace y el otro que lo acepta. Entonces, digo, pienso que es parte de la naturaleza, pero hay de situación a situación, ¿no? Sí. Creo que es totalmente, pues que es totalmente inválido que se lleve a cabo, pero creo que es parte de la naturaleza. Y sí, yo pienso que sí es malo intercambiar favores, pero como le digo, o sea, en el mundo real eso yo siento que no existe. ¿Que no existe qué, perdón? O sea, que no existe el que no, o sea, el que no haya sobornos. O sea, eso yo pienso que sí es algo real, que es real y tangible. No, no porque todas las personas seamos rectas, todos tienen que ser rectos. Hay gente que no lo es, o sea, es mi opinión. Muchas gracias. Sí, es curioso, pero si estuviéramos aquí en esta clase, digamos, 50 personas, 80 personas, 100 personas, y les preguntáramos a todas, o pusiéramos una pequeña encuesta aquí de, ¿cree usted que la corrupción existe todavía en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la relación con la industria? Yo creo que un muy alto porcentaje contestaría sí, o sea, yo creo que la corrupción existe. Y si cambiáramos la pregunta y preguntar, bueno, de ustedes 80 o 100, ¿cuántos han estado involucrados en un acto de soborno? Posiblemente la respuesta sería 0. Y yo creo que si repitiera esto con una audiencia de 200, 500, 1000, 5000, seguiría encontrando 0, aunque la enorme mayoría pensaría que sí existe, ¿no? Y nos contarían casos al respecto. Yo creo, por supuesto, que existe. Sí creo que la mayoría de las transacciones entre los seres humanos no son corruptas. Y que eso es precisamente lo que permite que funcione la sociedad a todos los niveles. Por ejemplo, ¿existe la violencia en las calles? Sí. Pero ¿qué posibilidades estadísticas hay de que tú cuando salgas ahora a la calle, y no sé si vivas
en Cumbres, en el centro de la ciudad, en San Pedro, en San Nicolás, pero ¿qué posibilidades hay que te asalten si comienzas en este momento a caminar una hora al súper o al parque? Las posibilidades estadísticas son increíblemente bajas. Inclusive en las colonias con criminalidad alta, la posibilidad estadística de que una persona que salga en este momento una hora a caminar sea asaltada son bastante bajas. Sin embargo, existen y pasan en ocasiones cuando menos uno se lo espera. Por eso tenemos que estar siempre en guardia, porque aunque las posibilidades sean bajas, nos puede pasar a todos. Es algo así como adquirir una enfermedad, ¿no? Inclusive el COVID, cuando estuvo en el pico, las posibilidades estadísticas de que tú adquirieras el COVID en un periodo de 24 horas en la calle siguen siendo sumamente bajas. Pero claro, cuando extrapolas esta escala y dices, bueno, no de adquirirlo en un día, pero de adquirirlo en un año, pues ya se vuelven más altas. De la misma forma, una sola interacción entre esta joven que se ve aquí sentada de la industria y el médico que dice no, una sola interacción pues tiene pocas posibilidades de que se produzca un episodio de soborno. 1000 interacciones en diferentes circunstancias y bajo diferentes presiones podría aumentar esa posibilidad. Y como yo he visto en diferentes aspectos de la investigación clínica, corrupción en donde menos lo esperaba y de las personas que menos lo esperaba, lo único que puedo decir es mantengamos la guardia y nunca nos sintamos inmunes a ello, nunca nos sintamos que por nuestra formación moral estamos más allá de toda posibilidad. Sobre todo, si al examinar nuestras vidas encontramos pequeñitos actos de soborno por aquí y por allá. ¿A qué me refiero? Aquel compañero que, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el hospital, que nos pidió, no cuentes esto, porque pues yo soy tu cuate, no cuentes esto, o cuídame esto, o di esta pequeña mentira, porque no va a tener consecuencias, y mi amistad pues es más importante para ti, ¿no? Y tú sabes que cuentas conmigo, porque a todos se nos va a ofrecer algo. De hecho, esa es la frase más común, ¿no?, que encontramos en los agentes de tránsito cuando piden una mordida. Ellos dicen, yo le echo la mano a usted porque, pues, en vez de que vaya al corralón o con las autoridades y se gaste horas, usted que tiene prisa, que se gaste usted 6 horas y que le pague a una persona que a su vez lo pagará, lo transmitirá a su jefe y usted alimentará la corrupción de todo ese sistema policíaco, pues que la corrupción sea aquí en cortito. Yo que tengo un salario tan bajo como policía, como agente de tránsito, pues usted me echa la mano para que le compre el cuaderno a mi hijo. Entonces, hoy por ti, mañana por mí. Un pequeño acto de corrupción. Yo creo que no surgen de la noche a la mañana estos actos de soborno, sino que se gestan a través de toda la vida cuando llegamos a tolerar y aceptar pequeñitos intercambios de favores que se basan sobre una conducta que era incorrecta, pero que tenía muy bajo riesgo de que se supiera y de que diera consecuencias. ¿Qué va a pasar si se sepa? Pues es poco probable que pase algo malo. ¿Qué chance hay de que se sepa? Hay muy pocas chances de que se sepa, por lo tanto vamos a hacerlo y me hago de la vista gorda, te haces de la vista gorda tú y nos echamos la mano mutuamente. Creo yo que de esa sopa de pequeñitos actos de corrupción que pueden ocurrir frecuentemente en nuestra vida, se va gestando en nuestra mente de que en ocasiones no está tan mal. Si no se sabe y si no daña a nadie que yo pueda ver, porque por supuesto que esto hace daño, la corrupción hace daño, pero si el daño es indirecto, si es un daño que quizá afectará a 50 personas, pero personas que ni conozco y no sé bien en qué medida les voy a hacer daño, queda muy difusa la consecuencia negativa.
Entonces, si yo actúo con una ética consecuencialista, pues digo, pues no veo por ninguna parte, pues, ¿no?, en dónde pueda estar el daño. Lo que sí veo y directo y palpable es el beneficio para mí y para el doctor que tengo enfrente. Ese sí lo veo. De ahí la importancia de actuar, no solo por consecuencias, sino de actuar por principios. Y no sé si quieras opinar algo, Marcial, respecto a cómo actuar por principios es distinto a actuar en términos de las simples consecuencias que se prevén. Sí, no, concuerdo con lo mencionado. Yo creo que es un tema lamentablemente más fácil de platicarlo que de aplicarlo, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, ahora desde el punto de vista ético, o sea, en la ética general, una cosa es el consecuencialismo y otra cosa es la ética. O sea, el consecuencialismo implicaría que la calificación ética de una acción provenga únicamente de sus consecuencias. Ajá. Pues se opone a una escuela pues, más clásica de la ética, donde dice que no son las consecuencias las que definen la moralidad de un acto ético, sino la acción misma, o lo que tradicionalmente se ha llamado el objeto del acto, ¿no? Sí. Las consecuencias vendrían siendo parte de las circunstancias que rodean al acto, pero no que por sí mismo califica el acto. Bien. Esta última pregunta que está aquí en estas 5, quisiera también, por favor, su opinión. Todos hemos escuchado de nuestras madres, en nuestra formación en casa, ese consejo de no hagas cosas buenas que parezcan malas, que es un consejo que es el fundamento de muchas de las políticas de interacción entre industria farmacéutica y profesionales de la salud. Ha cambiado mucho lo que se permite y lo que no se permite, basado no en la naturaleza ética del acto, sino en la percepción del acto. No hagas cosas buenas que parezcan malas. A mí antes, les soy sincero, me chocaba este consejo, me chocaba. Yo decía, yo voy a hacer lo que esté bien, aunque se vea mal, porque los demás serán los mal pensados. Y yo estoy con total convicción de que lo que hago no me hace daño a mí, no le hace daño a nadie, pues que los demás lo interpreten como lo quieran interpretar. Pero esta visión contradice uno de los principios éticos más importantes, que es siempre actuar en armonía y en respeto, en reconocimiento a la realidad. La persona que evade la realidad fundamentalmente miente, se está mintiendo a sí mismo, está cometiendo un acto además irracional. Y es difícil encontrar algo irracional que sea ético. Miren, en todo lo que yo hago, en lo que digo, transmito un mensaje explícito a través de las palabras o de los documentos. Pero hay también un mensaje implícito, que en ocasiones pues, es relativamente velado, pero en ocasiones es hasta el más poderoso, hasta suena más, hasta es más importante que explícito. No es solamente lo que hago y lo que digo, sino, bueno, en el caso de las palabras, qué términos y frases usé, qué tono usé, en qué momento articulé mi mensaje. Era un momento inapropiado, era un momento en que se podía interpretar totalmente de otra forma. El lenguaje corporal que usé, también lo que callo. Cuando no dije no, cuando no expresé mi opinión, cuando la expresé apenas tímidamente, cuando medio corté la frase y me sonreí o reí nerviosamente porque no quería quedar mal en el círculo. Lo que callo también transmite un mensaje. Mi arreglo personal, los sitios a los que voy, en donde me encuentro con el empleado de la industria farmacéutica, los sitios web que visito,
muy importante, los regalos que doy o los regalos que acepto. Y todas aquellas acciones que prefiero hacer en secreto. ¿Por qué lo haces en secreto? Si no está mal, bueno, pero no sé, no vayan a pensar mal. Mejor prefiero no revelar esto que estoy haciendo. Esto de los regalos que doy o acepto es algo a veces en nuestra cultura latinoamericana un poquito difícil de asumir. ¿Qué tiene de malo que yo exprese mi cariño por un médico o mi simpatía o mi alegría simplemente de que estoy contento de que vamos a trabajar en un protocolo juntos? Estoy contento que el centro satisface todas mis expectativas, el investigador y su staff está contentísimo con el protocolo, nos va a ir muy bien. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo ofrezca algo al médico y su staff como una comida en un sitio lindo? O ellos a su vez ofrezcan, como lo hicieron durante muchos años en mi vida, de llevarme en su auto al aeropuerto. O sea, esos actos que comienzan siendo de cortesía, pero después se vuelven con las semanas, con los meses, con los años, realmente actos fraternos. No en pocas ocasiones se desarrolla una relación de mucha amistad entre la industria y los centros de investigación. Y entonces, ¿en qué momento el regalo que ofrezco o que acepto se vuelve contrario a una política, a una norma que se establece para regular la interacción entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud? ¿Cuál podría ser un principio ético acá? O, si no principio ético, por lo menos una guía, un tip, una recomendación con fundamento ético. Creo que cualquiera de nuestras mamás o abuelas no requerirían eh, haber estudiado bioética para decirnos, pues simplemente no hagas cosas buenas Hola, que Alison. parezcan malas. Bien, ¿y tú cómo vas? Marcial, te estamos escuchando, Marcial. Avanza. A ver. De acuerdo, muy bien. Okay. Rosy, cuéntenos, Rosy, si le ofrecen a usted, si le ofrecen, no sé, una escultura, una pintura muy linda, si le ofrecen ir a una obra de teatro, empleados de la industria que están participando con un protocolo, son gente linda, son gente amistosa, se la han pasado bien, han trabajado duro y pues quieren festejar y así que le invitan a cualquiera de estos sitios. ¿Qué podría haber de malo en eso? Bueno, mire, doctor, en el hospital tenemos una serie de normas que la llaman como compliance. Entonces, en esas normas, a nosotros no se nos tiene permitido, por ejemplo, recibir obsequios de personas o así, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, que si hay un paciente agradecido, pues si nos entregan, no sé, un obsequio de 1,000 pesos, lo adecuado, lo ideal es entregarlo, por ejemplo, en recursos humanos para que se haga, no sé, quizá como una rifa y se entregue para todos. Porque lo que puede conllevar al aceptar estos obsequios es como una especie de complicidad, como si a una persona le estuvieran predisponiendo a que se porte mejor con esa persona, con esa industria. Entonces, por eso no es válido. Exacto. Muy bien, exacto. Claro, en el plano personal, nosotros tenemos la fortuna de disfrutar el placer de dar y recibir cosas, ¿no? A nuestros amigos, a nuestra familia. Pero en el plano profesional, la satisfacción y la relación tiene que estar fundada en lo que nos une, que es el acto de la investigación clínica. Así. O sea, es hacerlo indistinto, no importa si te dan algo o no te dan algo, o sea, es indistinto, pero el momento de aceptar, como que sí predispone a una atención diferente. O sea. Así es. Como es imposible poner reglas absolutas en cuanto a dar o recibir que hagan que fuera
considerado una violación a la norma, no sé, que te regalen una pluma, en ese momento una pluma Bic porque te falló tu pluma y te dan la pluma de él. Las normas generalmente establecen cierto valor del objeto que se da o se acepta, ¿no? Entonces, por arriba de cierto valor no se puede aceptar, pero si te dan, qué sé yo, un fajo de hojas para que haya apuntes, cosas relacionadas con tu trabajo, ¿verdad? Una pluma, cosas que tienen que ver estrictamente con el objeto de la relación, que es un objeto científico, médico, clínico, entonces eso está bien. Pero una obra de teatro, los boletos para ver al Tigres contra el América el próximo sábado, pues eso sería incongruente con el objeto de la relación. Eh, no tiene muchos años que se comenzaron a implementar estas películas, estas políticas. Bueno, yo ya tengo en la investigación clínica un poquito más de 25 años. Los primeros, que serán 10 años que yo estuve ahí, no eran así. No eran así y era, de hecho, uh, era un poquito violento para la persona que quería regalar algo o aceptarlo, que se pusiera en tela de juicio la integridad de la persona. No porque me invite al teatro, no porque me regale una escultura para mi consultorio, yo voy a prescribir más o yo voy a prescribir menos este fármaco. Mi integridad no debe ser cuestionada, jamás. O porque me invite a un restaurante de carnes asadas. Yo puedo darme el lujo de ir al restaurante de carnes asadas cuando yo pueda. Me lastima que se llegue a poner en tela de juicio mi integridad por este tipo de cosas. O, por ejemplo, el tipo de lugares a donde se acude para un congreso. Qué bueno que se haga en Cancún. ¿Por qué nos quieren encerrar en un hotel del aeropuerto de Monterrey o un hotel cercano al aeropuerto de la Ciudad de México sin ningún atractivo? Si yo estoy invirtiendo un montón de tiempo, dejo mi consulta, me someto a horas de estar en pláticas y cuando terminan las pláticas tengo que tomar el vuelo de vuelta y llego sumamente cansado a casa. ¿Cómo no es posible que se pueda hacer esto en una playa? Pero aquí tenemos el asunto de que la realidad histórica de cómo ha sido la historia de cómo ha sido la corrupción en este país, la realidad de la importancia que puede tener un solo acto de corrupción para poner en tela de juicio un fármaco o la reputación del médico o de su institución o de la compañía. Toda esa infraestructura mental, social, todas esas creencias compartidas que forman parte del tejido social en ese lugar, en esa época, deben de tomarse en cuenta. Y tanto deben de tomarse en cuenta que simplemente pensemos esto. Pues, ¿qué tiene de malo que yo haga pipí en la vía pública, en el parque, por ejemplo, en el parque donde yo ando con mi perro, hay muchas personas, pero si mi perrito puede acercarse a un árbol y orinar, ¿por qué no podría yo hacerlo? Es una necesidad fisiológica, no le estoy haciendo daño a nadie, no voy a estar de exhibicionista, digo, exponiéndome de forma voluntaria para eh, escandalizar a ninguna persona, simplemente estoy haciendo lo que por naturaleza tengo que hacer. Y nadie tendría que asustarse. Todo el mundo tendría que tener el derecho absoluto de hacer sus necesidades en la vía pública si siente en ese momento la urgencia de hacerlo. O por qué no andar completamente desnudo por la vía pública. ¿Qué hay de malo en el cuerpo? ¿Por qué los animalitos sí pueden ir por la calle así y yo como Homo sapiens no estoy abusando sexualmente de nadie, no estoy haciendo otra cosa más que ser yo? Este es el cuerpo que me dio Dios y quiero caminar por la banqueta así. Porque al hacerlo
a los pensamientos de los demás, a la cultura de los demás, a la historia personal de los demás. Lo que estoy diciendo con esas actitudes, no me importan todos los demás, son como si no existieran para mí, cuando en realidad existen y son parte de la realidad. Entonces, por esa misma razón, en nuestra interacción con la industria tenemos que cuidar todas esas formas, porque los prejuicios, sean exagerados o no sean lo suficientemente fuertes, o bueno, sean los que sean, existen, están ahí. Y las consecuencias de los actos de corrupción son importantes sobre la salud de las personas. Y lo más importante, esos actos como dar y recibir regalos son finalmente innecesarios para el objeto que nos ocupa. Si lo fueran, como les digo, si es importante que me den una pluma en ese momento para tomar notas, pues claro que tiene la prioridad porque es parte del acto que nos ocupa. Tanto fue el cántaro al agua y tanto fueron las diferentes quejas y las diferentes situaciones que se vivieron de corrupción a diferentes niveles, que fue necesario hacer un compromiso entre la industria y los médicos en el 2007, promovido por el Consejo de Salubridad General, que como saben no se reúne tan frecuentemente, se reunió durante la pandemia, pero solo se reúne cuando se tienen que tomar decisiones estratégicas de muy alto nivel en el país, y en el 2007 se firmó entre asociaciones de medicina, en representación de todos los doctores y la industria, este compromiso, que incluye muchas cosas, pero en lo que nos compete, el tema que nos compete, que es la investigación clínica, aquí en el punto 5 dice, todo estudio de investigación clínica debe haber cumplido exitosamente las fases experimentales preclínicas antes de aplicarse al ser humano. Esto parecería obvio, pero se tuvo que incluir. Y en el punto 4, en todo estudio de investigación clínica se debe obtener el consentimiento informado, también parecería obvio. El tercero, se debe informar a todos los participantes en el estudio quién es la empresa patrocinadora del estudio, me resulta también obvio. Y el número 2, el propuesto de los protocolos debe responder a objetivos científicos y terapéuticos. Pues, ¿de qué otro tipo? Pues el otro tipo serían los comerciales. ¿Qué tipo de estudios clínicos? Aunque ya eran poco comunes en el 2007, pero todavía se continuaban viendo los famosos protocolos de siembra. ¿En qué consistían estos? Pues de que el médico tenía que prescribir, a costo del paciente, por supuesto, tenía que prescribir el fármaco de la compañía y reunir ahí en su expediente ciertos datos, transcribirlos, pero realmente no se estaba contestando en ninguna hipótesis, ninguna pregunta, científica, no se estaba testeando en ninguna hipótesis, ni esto iba a salir realmente publicado en ninguna revista científica de importancia. Se hacía simplemente como pretexto para que el médico prescribiera este fármaco. Entonces, ese tipo de estudios no son éticos y espero que ya no se conduzcan en ninguna parte. El ejercicio, y nos vamos entonces. Ejercicio ya. Está invitando a un investigador a una reunión donde se explicará el protocolo de estudio. Indique cuál de las siguientes situaciones implica un potencial problema ético y por qué. Vamos a comenzar con Marcial. El investigador irá acompañado de su esposa y pagará los gastos de ella. ¿Implica algún problema ético? No creo, la verdad. No. Fantástico. Número 2, Rosy. El investigador pide volar en clase ejecutiva como condición de asistir al evento. Pues ahí sí hay problema. ¿Por qué? O sea, es un potencial problema ético, porque pues ya está haciendo solicitudes que no, creo yo que no debería. A lo mejor y si le aceptan eso, pueden aceptarle otra cosa que pida y él va a continuar, ¿cómo se llama? Pues asistiendo a esos eventos con tal de que le sigan patrocinando. Exacto.
volar en clase ejecutiva pues no es una condición indispensable para que él acuda a esa ciudad, por supuesto. En una circunstancia en que por su salud, por ejemplo, tenga que estar en esa clase porque necesite más espacio, ¿no? O por las horas de vuelo, por ejemplo, un participante que cuando llegue, pues en las siguientes 8 o 12 horas tiene que presentar su conferencia y va a venir con el jet lag, que definitivamente es un problema físico real que lo afectará. Pues bueno, en esas circunstancias sí, pero solamente cuando son justificables desde ese punto de vista físico. Marcial, el número 3. El patrocinador invita a los investigadores a una obra musical de teatro esa noche. Bueno, yo personalmente me inclino a pensar que no sería un problema ético, pero así puesto muy en general. Lo que pasa es que podría acercarse a ir generando cierta forma de soborno, ir ablandando resistencias o algo. Claro, es algo que nada tiene que ver, nada tiene que ver con el evento. En absoluto es algo que usted puede hacer con su amigo, pero no en el rol de patrocinador y de investigador. Y un principio aquí, o bueno, un tip importante es, tu acción, si saliera en los titulares de los diarios del siguiente día, ¿cómo te haría sentir? Es solo un tipo de termómetro un poquito burdo, pero que en ocasiones es útil. Número 4. Rosy. El patrocinador organiza el evento en Playa del Carmen en un hotel que ofrece un costo por debajo del promedio del lugar. Pues es un poquito lo que nos comentaba, doctor. Mire, en experiencia vivida a través de un compañero que trabajaba como representante médico, ellos nos comentaban que cuando iban a visitar a los doctores, tenían cierta cantidad para invitarlos a comidas y así, ¿no? Pero sí era algo como tendencioso, doctor, porque no por poner el nombre de alguna farmacéutica, no quiero decir alguna, pero eso como que los inclinaba a recetar medicamentos de cierta marca a sus pacientes sobre otras. Entonces, sí era como un potencial problema ético, porque a lo mejor había otra marca que cumplía la misma función y más económica, pero el otro representante médico llegaba a lo mejor con una plumita contra el otro representante que tenía pues un respaldo más fuerte y les invitaba a la comida en un lugar, pues bastante bien. Sí, así Y se es. prestaría. Claro, ¿es realmente necesario que el evento sea en Playa del Carmen? No, no es realmente necesario. Podrían organizarlo en en algún otro lugar. Sí. Vamos a suponer que es un evento de clase mundial donde van a acudir gente desde Japón hasta Chile y el patrocinador, Marcial, organiza el evento en Londres, en un hotel boutique cerca del Parlamento y la Abadía de Westminster. Pues Todo esto que les presento son casos de la vida real, ¿eh? Todos. sí, sí, pues es que está en la línea, o sea, efectivamente, pues lo puede organizar donde quiera, en donde quiera, y siempre y cuando se relacione con el tema, ¿verdad? Con el tema. Por ejemplo, Londres, pues la justificación directa es que, bueno, es un hub con vuelos para todas partes del mundo, está en medio entre el hemisferio occidental y Asia, y bueno, Londres se presta para que, pues fácilmente todo el mundo acceda con menos escalas o menos horas de viaje, así que está bien. Pero ¿por qué hacerlo en un hotel boutique cerca del Parlamento y no en un hotel business común y corriente? Ahí ya vemos una tendencia que piensen en Londres no como un sitio accesible, sino como un sitio particularmente pues para hacer turismo, que no es el objeto que nos ocupa. Entonces, no sería lo correcto. Si es lo correcto que sea Londres o París o Nueva York, aunque sean ciudades también con muchísimos atractivos,
porque hay una razón de peso en un contexto global, pero dentro de esas ciudades no se tiene que elegir precisamente un hotel boutique. Tendrían que elegir como un hotel más austero para que no se prestara a malas Exacto, intenciones. exacto, un hotel de cadena cómodo, bueno, pero que se use para convenciones, ¿no? Ujú. El número 6, Rosy. A ver, el patrocinador dispone de una noche extra en el hotel para todos los asistentes porque el evento terminará a las 7 p.m. Exacto. Como termina a las 7, pues se le dice, no esperamos que se vayan de aquí directito al aeropuerto, sino que se queden una noche más. Y Es que ya es mañana como, sale. o sea, es como dice Marcial, como estar en el límite, ¿no, doctor? A lo mejor sería ofrecerles un precio accesible para quienes se quieran quedar. ¿Sí? Tal vez eso Y, no se vería exacto, tan exacto. mal. Y pensar también cuántos vuelos salen por la noche, cuál es el Ujú. tiempo de traslado del hotel al aeropuerto. Si la gente realmente va a hacer un esfuerzo porque no le alcanzará para cenar, para llegar con calma y para tomar vuelos, pues, pues es mejor que se quede. Así es. De acuerdo. El siguiente, Marcial. El investigador ha sido invitado como ponente de la parte científica, por lo que solicita honorarios para organizar y presentar el material. Por ejemplo, voy a hacer unas diapositivas, eso me va a tomar tiempo. A su vez tengo que hacer consultas de tipo bibliográfico para sustentar lo que voy a decir. Pues todo esto es tiempo. Así que por favor quiero que me paguen mis honorarios. A mí me parece que no, lo que debería, o sea, así como está, no creo que sea un problema ético, a no ser De que acuerdo contigo. la presentación de honorarios, el monto de honorarios, pues resulte irracional respecto o desproporcionado, ¿verdad? Exacto, que fuera un monto desproporcionado. De acuerdo, muy bien. Punto 8, Rosy. El Ok. investigador ejerce también el rol de director médico del hospital donde se ejecutará el estudio. A ver. Pues tal vez sí podría ser un problema ético porque está, no sé, doctor, en este caso no sé. Bueno, fundamentalmente no, ¿verdad? Porque supuestamente, bueno, suponemos, y así debe operar el comité de ética con independencia, con autonomía. Por supuesto, él no debe estar presente en ninguna de las reuniones del comité. O la colaboración de otros comités de ética que revisen en conjunto esto. En sí y por sí no hay algo que lo prueba, pero sí es importante, por supuesto, tomarlo en cuenta, ¿no? Ok. Muy Entonces, bien, en este y caso, entonces sí posible, sería un sí, así es, sí, así es, completamente. Ahora, si el director médico del hospital es miembro del comité de ética, ahí Ah, ya vimos en la clase que no puede ser posible. así Muy es. bien. Tenemos aquí más casos, pero por razones de tiempo vamos a verlos este próximo sábado. Entonces, no sé si haya por su parte algún comentario o pregunta. No, doctor, ya en nuestra última clase o vamos a tener, o sea, esta y la del sábado, ¿ya con esto concluimos o tendríamos una más, Tendríamos doctor? una última que tiene que ver con aspectos bioéticos de la pandemia de COVID. Que sería el siguiente jueves, ¿verdad? Ajá, y ya. Ah, bueno, muy bien, doctor. Sí, no, sobre este tema, pues checaré la primera parte. Me fue imposible entrar la primera hora, pero pues la reviso y ya vemos. De acuerdo. Sí, Bueno, pues sí, gracias. gracias. Marcial. Yo me disculpo el sábado, tengo un viaje. Ajá, Después veo la sesión del sábado. de acuerdo. Gracias, Marcial. Gracias. Y buen viaje, cuídate. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, Rosy. Gracias.